¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Me da mucho gusto darle la bienvenida a esta nueva cápsula de Celuloide, el espacio del cine. Yo soy Diego Rodmore y bueno, recuerden que pueden seguir nuestro programa desde el canal de YouTube, pero también pueden escuchar estos Q&As desde el podcast en Spotify. Esta tarde estamos muy contentos porque tenemos un invitado de lujo. Nos acompaña Isaac Esban, este cineasta mexicano que ha trabajado sus películas desde el género fantástico nacional y quien nos ha entregado joyas como El Incidente, Los Parecidos, Paralel, Mal de Ojo, Párvulos y quien ahora se encuentra trabajando en la adaptación cinematográfica de la obra de Stephen King, este escritor estadounidense que ha dado bastante material para una infinidad de películas que hoy ya son legendarias, como El Resplandor, como Cementerio de Mascotas, como Carrie, Christine, eso y bueno, muchas otras más. Acompáñenos, vamos a hablar con Isaac Esban, quien pues además se posiciona como el primer cineasta mexicano en adaptar dentro de un largometraje la obra de Stephen King, en específico el relato breve La Rata, incluido en el libro La Sangre Manda. Y bueno, no me queda más que darle la bienvenida a Isaac Esban. Isaac, ya tenemos pendiente esta charla aquí desde Celuloide, ¿cómo estás? Pues muy contento de estar aquí con ustedes en Celuloide. Muchísimas gracias, Diego, por siempre pues, la invitación y siempre apoyar y difundir bien mi trabajo y el cine mexicano o el cine chingón en general. Así que un gusto estar aquí con ustedes esta noche. No, hombre, pues el gusto es nuestro, estimado, y fíjate que a mí siempre me gusta iniciar estos Q&As como para conocer un poco a nuestros invitados con una pregunta que generalmente es una pregunta recurrente. Entonces, sin más voy a empezar a entrar en materia. Me gustaría preguntarte, Isaac, ¿en qué momento te enamoras tú del cine? ¿En qué parte de tu vida tú dices, yo me quiero dedicar a contar historias? Mira, va a sonar un poco trillado, un poco cliché, pero la verdad es que es real. Desde que tengo memoria, siempre supe que quería hacer cine. La verdad es que desde que me acuerdo siempre tuve ese sueño así desde chavito, niño 6 años de edad, en el kinder todos disfrácense qué quieren ser de grandes, el bombero, el astronauta, el policía, y yo estaba ahí como director de cine. Y hoy me encuentro a compañeros que me dicen, wow, tú sí lo hiciste, nadie se volvió bombero, policía, sonaba un sueño de niño. Y creo que ni siquiera sabía exactamente qué es lo que hacía un director, obviamente, a esa edad, pero sabía que era fabricar las películas y eso me emocionaba muchísimo, ¿no? Ya después te das cuenta, obviamente, de todos los retos que tiene esta profesión. Y yo creo que se formó por tres razones. Mira, por un lado, yo desde niño, yo recuerdo que yo era un niño muy miedoso. Me daban miedo las cosas que para todos los niños era algo normal, que daban por hecho. Por ejemplo, jugar fútbol me daba muchísimo miedo porque decía, uy, ¿qué tal si me dan un balonazo? Subirme a un juego en la feria me da muchísimo miedo porque decía, ¿qué tal si se cae? Y yo no era un niño tan físico y por eso mi lugar seguro siempre era la sala de cine o el teatro. Me encantaba ir al teatro también porque ahí sentía que podía experimentar todo tipo de emociones, aventura, tensión, risa, todo, sin arriesgar nada, como que estando en lo seguro. Y el cine se empezó a volver entonces como lo que yo siempre quería hacer y empecé a enterarme de películas un poco más de grandes y las quería ver. Y el cine se volvió también como lo que usaban mis papás como un condicionante, ¿no? Como queremos que entres a los scouts. Vas a ir a los Ujú. scouts los sábados, pero con la condición de que si sales, te llevamos al cine saliendo. Ah, ok, entonces iba. ¿No? Y también como castigo, molestaste a tu hermanito, no vas a poder ir al cine hoy, ¿no? Y entonces es la primera parte, esta parte que yo del miedo. La otra parte es que yo me instruí como narrador de cuentos. Mi abuela materna era contadora de cuentos. Y entonces yo empecé a contar cuentos desde los 5 o 6 años, veía espectáculos en Bellas Artes, fui a programas de tele. Hay un video muy chistoso ahí de Un Nuevo Día con César Costa y Rebeca de Alba, que estoy un niñito así con el pelo relamido del lado y me dicen, ¿y tú, Isaac, desde hace cuánto cuentas cuentos? Y yo digo, pues cuando era chiquito y soy un niñito así de 6 años, ¿no? A los 5 años. Pero entonces, pues eso por otra parte se fue dando mucho, pues yo llego al cine por medio de las historias, ¿no? Parecería muy obvio, pero pues así como hay gente que lleva más por la actuación, por la postproducción, yo por las historias. Y la tercera cosa, pues yo recuerdo que fui muy seguido en muchos viajes, muchos veranos, ya niño más grande, ya de 9, 10, 11 años, a Los Ángeles, porque mi mamá tenía una prima ahí, y siempre íbamos a Universal Studios, al juego de cómo se hacen las películas. Y siempre, pues ahí se forjó mis papás diciéndome, así vas a estar tú algún día, y al juego de E.T., ver a Spielberg y que me digan, así vas a estar algún día. Entonces esas tres cosas, ¿no? El que contaba historias,
esta cosa que te dije que lo que más me gustaba ir al cine y un poco Sí. lo que nos impulsan o apoya a nuestros papás, fue creo que lo que fue formando en mí esta idea de ser director de cine. Ahorita está súper chido porque al final siempre estuviste en contacto, ¿no? Directo con esta parte, con este arte. Y Sí. me encanta, eso me lleva a la siguiente pregunta, ¿no? Más allá pues los retos que implica una producción cinematográfica y pensando como en esta década, si se le quiere llamar así, desde que surgió tu ópera prima, El Incidente, si nos vamos un poco más atrás, creo que son 13 15 años desde que salió tu primer mediometraje, Cosas Feas, ¿no? ¿Tú cómo percibes tu propia trayectoria? Es decir, ¿cómo ves ahora, después de 10 años, después de esta visión del Isaac Svan, niño que le gustaba contar historias y que era su lugar seguro, el tema del cine? ¿Cómo te percibes ahora? ¿Cómo percibes tu filmografía? ¿Cómo percibes a tu público? ¿Cómo ha sido el viaje en esta década? Wow, pues un viaje del que me siento muy agradecido, un viaje en el que he logrado muchos sueños, diferentes que como yo pensé que lo iba a lograr. O sea, es curioso porque dice en el documental que hizo Noah Baumbach sobre Brian De Palma, dicen, a director's career is never planned, ¿no? Una carrera nunca es planeada. Si a mí me preguntabas cuál iba a ser mi ópera prima, no sé, cuando yo tenía 25 años, yo te decía, esta va a ser mi primera película, esta va a ser mi segunda, esta va a ser mi tercera, y para cuando tenga 35 años ya voy a haber hecho estas 3 o 4 películas. Ahora he hecho 5 películas, pero ninguna ha sido esas, ¿no? Y entonces me da mucha risa porque todavía sigo pensando así, sigo diciendo, yo creo que el siguiente año voy a hacer esta y el siguiente esta y para cuando tenga 45 voy a haber hecho estas tres y tal vez no hago esas y hago otras, ¿no? Y entonces en ese sentido ha sido como diferente a lo que esperaba, muy gratificante, un gran viaje. También he aprendido que una carrera de un director normalmente si estás haciendo las cosas bien, sí va así, pero no va exactamente así en una línea totalmente recta, va así, de repente así, de repente así, para subir así, para ir así, para ir así. Entonces de pronto yo empecé mi carrera como que todo se dio muy fácil, hice mi ópera prima y mi segunda película con 11 meses de diferencia. Y luego a los 2 años ya estaba haciendo mi tercera película, pero era en Canadá, Parallel, y una película hablada en inglés. Entonces era como, wow, ok, me tardé 2 años, pero es una película mucho más grande en inglés. Y de pronto pasan 5 años desde que hago Parallel hasta que hago mi cuarta película. Y esos 5 años, créeme que no es ni de que no traté, ni de que no escribí nada, ni de que me fui a la playa a vivir. Son 5 años que estuve todos los días luchando por hacer una película. Pero pasan otras cosas en la vida, ¿no? En esos 5 años, por ejemplo, para empezar, inicié una familia, tuve 2 hijos, tuve 4 casas, me mudé de estado, hubo una pandemia, entonces Sí, todas esas cosas suceden y además de vivir en 2 países diferentes, entonces cuando no estás haciendo películas, aún así estás tratando de hacer películas, pero la vida va pasando, ¿no? Eso es otra de las cosas que he visto y luego de pronto, pues otra vez Mal de Ojo y Párvulo se dieron más o menos seguidas, pero son proyectos ujú, que yo iba desarrollando desde 5 años antes. Entonces también es algo que me doy cuenta mucho y le digo a muchos directores, el efecto ketchup, ¿no? La botella de ketchup, cuando le aprietas, no sale nada, le aprietas duro y sale todo, ¿no? Y entonces cuando de repente ves que un director hizo 2 películas en un año o 2 películas en 2 años seguidas, no es que hizo una y luego otra, es que las lleva trabajando 4 años y así se pegaron, ¿no? claro. Entonces todo ese tipo de cosas he aprendido. Me preguntabas que cómo ha cambiado la tecnología. Pues interesante porque digo, a mí me toca desde haciendo cine como estudiante, filmar en 16 milímetros, y tener que filmar Wow. sin ver en un monitor cómo se va a ver exactamente y tener que ir a revelar y hacer un transfer para editar y todo eso. Y ahorita creo que estoy agradecido que me haya tocado eso, porque es otra disciplina la que te da más que hoy en día digas que las cámaras pueden emular esa calidad y todo, hay un tema de disciplina, de saber que, puff, solo tenemos para 3 tomas, entonces un tema de concentración, de disciplina, que me gustó haber aprendido así. Fíjate que este mediometraje que comentas, Cosas Feas, que fue mi titulación, yo fui, creo que el primer alumno de la Escuela de Cine de la Universidad Iberoamericana, del subsistema de cine, que rechazó filmar en cine porque solo te daban 4 latas y eso te alcanzaba para hacer un corto de 10 minutos. Y yo quería que durara media hora. Entonces me fui a hacerlo con una 5D. Y todos, ¿cómo estás loco? Y yo, sí, con una 5D me importa más la historia que esto. Y hoy en día es al revés. Hoy en día ya tienen Alexa y todo en la Ibero y seguro hay ahí algún loco que rechaza eso para ir a filmar en cine, ¿no? Y ha ido cambiando la tecnología. Empecé a hacer mis películas con Red, he filmado con Alexa, han cambiado la tecnología de edición. Ha cambiado sobre todo mucho la tecnología de distribución. O sea, cuando sale El Incidente y los parecidos, eh,
2014, 2015, las plataformas de streaming apenas empezaban. O sea, creo que la primera Netflix original, que es Beast of No Nation, es como 2013 o 2014. La primera serie Algo original así, de ¿no? Netflix es 2013, que es House of Cards. Y ya a partir de 2016 empiezan esto de lanzar una película nueva cada semana. Pero a mí me tocó un poco todavía el esquema de ventas más tradicional de un agente de ventas que vende la película en mercados. Y después me tocó yo mismo transicionar a, no, espérate, mejor venderle las dos a Netflix y me van a pagar hasta más, pero ahora le tengo que pagar yo a la gente de ventas por no haber vendido eso. Entonces me tocó esa transición y me tocó sobre todo pues el gran reto de que, digo, no diría que eso me tocó a mí, pero sí podemos hablar que en los 70s, 80s, incluso en Hollywood, habían 200 güeyes que estaban haciendo películas. Hoy hay 200,000, ¿no? Y ni hablemos de México. O sea, en México en los 90, inicios de los 2000 se hacían 5 o 10 películas al año, hoy se hacen 300. Entonces, por un lado sí hay más tecnología, más, más formas de distribución, más, pero al mismo tiempo hay, como las cámaras son más accesibles, como la tecnología es más accesible, hay mucho más gente haciendo cine. Hoy en día todos tenemos una cámara aquí en nuestra bolsa. Entonces, de Sí. cierta forma, la creatividad se vuelve mucho más importante. Porque si todos ya pueden hacer una película, entonces, ¿qué es lo que tú puedes hacer que sea diferente? Y no digo y me Exacto, ¿no? tengo negro, todas las películas tienen referencias, las mías también, pero siempre le digo a mis alumnos, haz la película que solo tú puedes hacer. Entonces, bueno, es un poco lo que he aprendido de los cambios tecnológicos en este momento, sí. Sí, y es que al final, como dices, te tocó justo esa transición, ¿no? Que yo creo que se dio así de una manera apresurada y exagerada con la pandemia, pero te tocó como la vieja escuela y te está tocando ahorita toda esta nueva tecnología, ¿no? Y regresando a esto Sí. que comentas de haz la película que solamente tú puedes hacer, y empezando a tocar este punto sobre esta adaptación que estás trabajando ya de la obra de Stephen King, que es algo que te aplaudimos mucho, es el primer eres el primer mexicano haciendo en un largometraje una adaptación de Stephen King, lo cual nos emociona bastante. Me gustaría preguntarte también cómo, digo, en cada una de tus películas tú tienes un sello muy particular y como cada autor, pues el autor deja una parte de sí en la obra, ¿no? Creo que lo has mencionado en otras entrevistas, tú también le colocas o le pones algo íntimo tuyo a cada una de tus películas. ¿Cómo encuentras esta armonía con una historia ajena, con una historia de un autor de la talla de Stephen King? ¿Cómo conectas tú con esta historia que ahora estás trabajando en esta nueva adaptación cinematográfica? Bueno, para empezar, decir que si bien es un gran sueño hecho realidad, tener la oportunidad de adaptar a Stephen King, que es mi autor favorito, ahorita hablaré más de eso, y ojalá logremos que se haga realidad, realidad. No es la primera vez que trabajo con una historia que no sea originalmente escrita por mí, ¿no? De mis 5 películas, 3 han sido escritas por mí y hay dos que han sido, bueno, el caso de Parallel fue un guión que llegó a mí que totalmente tenía que ver con mis sensibilidades y mis temáticas y era como una historia de la dimensión desconocida. Y en el caso de Mal de Ojo, igual, pero ahí sí yo me volví co-guionista y lo hice mío. Entonces, en estas dos películas, yo siempre digo que yo estoy abierto a mi siguiente historia, ya sea una idea que viene de mi mente o de una idea de alguien más. No, no soy celoso con que solo se me puede ocurrir a mí, ¿no? Pero lo que sí es que si es una idea que viene de alguien más, ya sea un escritor, ya sea una novela, ya sea un guión, sí tengo que yo conectar personalmente con eso. Tengo que conectar con eso. Tengo que encontrar alguna conexión personal para que yo la pueda dirigir. Si no, pues claro que puedo sumarme como productor, como un aliado, todo, pero yo tengo que encontrar una conexión personal. Eh, en el caso de Parallel, recuerdo que la conexión fue este tema que yo tengo siempre con el tiempo, con la obsesión por optimizar el tiempo, por lograr el tiempo, además del tema de doppelgangers y todo mi amor por la ciencia ficción. En el caso de Mal de Ojo, yo la volví una película de terror que también habla de cierta forma sobre el paso del tiempo, sobre el envejecimiento, sobre la decrepitud. Todo eso no estaba en el guión. Eso yo la hice personal. Y en el caso de Rat, bueno, ya ahora siguiendo a la historia de Stephen King, pues sí, sobre eso comentar que pues Stephen King siempre ha sido mi autor favorito desde que leí Misery a los 13 14 años, me seguí con The Shining, me seguí con It, me seguí ya con todas y soy fan de sus cuentos también. Me encanta que King tiene maneja mejor que nadie este contraste entre lo bello y lo brutal. Como que sus películas, por una parte, son totalmente desgarradoras y aterradoras, y al mismo tiempo, pues son historias muy lindas, muy tiernas, ¿no? O sea, It para mí es una gran historia sobre el coming of age, sobre la magia que perdemos cuando crecemos, aunque la película te lo van a ver como que es un payaso. Y creo que
es una esencia que creadores como Stephen King, como Guillermo el Toro también la tienen, esto de hablar de lo bello con lo brutal, y eso es lo que yo he tratado de plasmar mucho en mi trabajo. Creo que quizás Párvulos es la película que más lo tiene. Y pues yo leí Rat desde el 2021, me obsesioné con esa historia. Si bien King pues es un creador extremadamente prolífico, que no deja de crear historias, pues por eso mismo también es el mejor para hablar de historias sobre escritores. Y por eso tiene tantas historias sobre escritores y escritores frustrados, como 1408, como The Shining, como Secret Window. Tiene muchos personajes escritores. Y a mí me fascinó esta historia de Writer's Block, que se siente más como una especie de survival movie sobre Writer's Block, una película sobre la supervivencia enfocada en el writer's block. Eso me pareció en su momento interesantísimo. Y además de eso, pues conecté mucho con la historia porque creo que es una historia que habla de este eterno dilema que tenemos los creadores de tus creaciones y tu gente, tu arte y tu familia, el tiempo que necesitas para crear una familia, el tiempo que necesitas para crear. Obviamente, cual sabe que ni siquiera están en competencia, pero aún así, sí se ponen en competencia en el día a día, en la cuestión tiempo, en la cuestión prioridades. Y me pareció la mejor historia que yo he leído sobre eso. Y es un tema que yo como director de cine, tratando siempre de hacer mi siguiente película, pero también tratando de sacar adelante una familia, me puedo identificar enormemente. Y es un tema con el que creo que muchos otros directores de cine o escritores o artistas en general o incluso emprendedores que no tienen un trabajo normal de 9 a 5 van a conectar también. Entonces, pues desde el momento yo busqué los derechos, en su momento los derechos los tenía Ben Stiller. Ben Stiller iba a actuar y dirigir una versión de Rat. Ben Stiller perdió después los derechos, y digo, es algo muy común que pasa en Hollywood, donde alguien opciona los derechos de algo y luego no hace nada con eso y expiran. Creo que ni siquiera hubo un guión. Entonces, pues seguí avanzando y hasta 2024 le logramos enviar párvulos a Stephen King. Le gustó mucho y él comentó, ah, pues quiero hacer algo, ¿qué quiere hacer Isaac? Y ahí yo dije, ¿estará disponible Rat? Sí, sí está disponible. Y justo ahí empecé a hablar con una manager que conocí en el Fantastic Fest, que era la manager de Jeff Howard, que es el guionista de Flanagan, con quien Flanagan escribió Oculus y Midnight Mass, y Gerald's Game y Haunting of Hill House, que son pues de las historias de terror que más amo y admiro. Y pues justamente tuvimos una llamada Jeff y yo de ver si colaboramos en algo en conjunto. Le dije, ah, pues tengo esto, tengo esta historia que me acaba de dar. Me dijo, pues va, y empezamos a trabajarla, ¿no? El guión estuvo listo en marzo, abril, y desde ahí empezó pues toda esta odisea de buscar productores, que ya encontramos unos grandes productores que produjeron The Witch y The Lighthouse. Y ahora Wow. estamos en el proceso de casting. Por eso dije, sí es un gran sueño hecho realidad, pero todavía tenemos que hacerlo realidad, realidad. Para que este sueño se haga realidad, necesito que un actor me diga que sí. Ahorita el guión está en cuatro actores muy grandes, no puedo decir quiénes, obviamente, hasta que se haga real. Y me pareció muy curioso, ¿no? Como, pues yo tengo tantos amigos actores que están como luchando y siempre entrenándose y tomando cursos. Tengo una amiga que siempre me dice, es que ya estoy, ya me curtí, ya me entrené, solo necesito que alguien me diga que sí, que un director me vea. Entonces digo, qué curioso cómo es el mundo, que hay cientos de miles de actores soñando con que un director les diga que sí, o un director de casting, un productor, pero también habemos los directores que estamos soñando con que un actor nos diga que sí, y nunca es el mismo actor que el que está, porque tiene que ser un actor que consigue el financiamiento de la película. Entonces, pues, en ese loop estoy ahora, esperemos que pronto les ponga la buena noticia de que tengamos ese actor. No, pues esperamos mucho nuevas noticias, como dices, de esta película. Estamos muy emocionados. Ya queremos saber más sobre esta nueva adaptación. No me queda más que agradecerte. Me gustaría cerrar este Q&A breve con una pregunta que tengo que hacer sí o sí. Tu top 10 de adaptaciones cinematográficas de Stephen King. ¿Top 10? Ok, para que abra mi lista que está aquí, porque yo también soy un gran cinéfilo y amante del cine y letterboxero. Me podrán seguir en Letterboxd como Isaac Svan y ahí hago mis listas. Y hace no mucho, me acuerdo que tenía mi lista de Stephen King. A ver. La primera es de Shawshank Redemption, porque yo también amo mucho el King que se va más al drama y el drama desgarrador. La segunda es The Green Mile, muy en la vena de Shawshank Redemption. La tercera, obviamente, es The Shining. The Shining es de las mejores películas de la historia. La cuarta es The Mist, que tiene un final perturbador. La quinta es It, la nueva de Andy De Frank. Muschietti, la parte uno. La sexta, y es la más reciente que se ha agregado, salió este año, obviamente Life of Chuck de Mike Flanagan. Es una adaptación muy atípica, muy buena. La séptima es Doctor Sleep, Muy me bueno. parece una secuela brutal. La octava, 1408. La nueve es It.
la viejita, la miniserie, y la 10 es Silver Bullet. Esas son mis 10 Pero favoritas no, adaptaciones de Stephen King. oye, pues qué gusto saber de este trabajo que estás ahorita haciendo, adaptando. Para los que están viendo esta o escuchando este podcast, deben saber que, justo como decía Isaac, tienes sus listas, tienes una inmensidad de listas en Letterboxd también, ¿no? De diferentes temáticas. O bien mencionas, eres un cinéfilo empedernido. Entonces, bueno, nos da mucho gusto, Isaac, que estés ahorita desarrollando estos proyectos, que vengan muchos más, que sean justo como tus historias caminos infinitos donde podamos disfrutar más historias tuyas y no me queda más que agradecerte por este breve tiempo que estuviste aquí con nosotros. No sé si quieras agregar algo más antes de cerrar esta breve charla. No, pues agradezco mucho la charla y pues espero pronto tenerles más noticias del proyecto de Stephen King y noticias de qué plataforma podrán ver párvulos y pues seguimos en contacto. Perfecto, Isaac, muchísimas gracias y a todos les recuerdo que pueden seguir este programa en YouTube y también escuchar este Q&A desde nuestro podcast en Spotify. Isaac, muchísimas gracias. Yo Gracias, los veo en la próxima cápsula. Hasta pronto. gracias, gracias Diego, nos vemos.